estamos hablando de la reforma al sistema de pensiones. Particularmente uno de los puntos que causa discordia en cuanto a la forma de financiarlo, porque es mucho dinero, es cómo se va a financiar el aumento del pilar solidario, que el presidente Piñera ha prometido que va a llegar a un 80% de la población que lo requiera. Entonces, ¿cómo se financia todo esto? ¿De dónde se saca la plata? Esa es la cuestión. Hay quienes han criticado la propuesta del gobierno. Entonces queremos hablar con un especialista de la Universidad Andrés Bello, Camilo Cornejo. Él es ingeniero agrónomo, máster en finanzas y magíster en ingeniería industrial. Hola Camilo, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Aquí nosotros muy bien, comenzando el día con algo de llovizna en Concepción, y lo primero que queremos preguntarte es ¿cómo se financia el pilar solidario? ¿En qué consiste? ¿De cuánto dinero se requeriría? Esa es la primera pregunta, y después ¿de dónde se saca todo este dinero? ¿Y por qué hay críticas también? Hartas preguntas se me ocurrieron. Camilo. Claro. Muy buenos días. Miren, el concepto del pilar solidario en realidad es un aporte del Estado hacia las pensiones, en realidad. Bueno, entonces el punto importante es que se espera ampliar del 60% al 80% de la población. O sea, bastante. Esto ha estado en discusión hace muchos años para incrementar y dar mejora hacia las pensiones. Ya a medida que va aumentando la edad de la persona, también se va incrementando el aporte del Estado. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿De dónde se obtienen estos recursos? Entonces, cuando el presidente con su comisión definieron esta nueva reforma, indican de que con ingresos extraordinarios, ya, de las negociaciones del 5G, ya, y asociado también, que son 1.300 millones, creo, de dólares. Y también asociado a lo que es el alza del precio del cobre, el incremento en las arcas fiscales, ¿ya? Y a la proyección del crecimiento en la economía. Recordemos que se proyectó que este año deberíamos crecer un 6% y los años venideros deberíamos tener crecimientos aproximadamente similares. Entonces, el incremento también en los ingresos fiscales se ve relacionado, que está estimado en un 7%. Desde ahí, el gobierno determina de que deberíamos generar este incremento en el pilar con estos incrementos en los ingresos. Ya desde ahí va asociado. Pero a ver, nos estaba hablando que hay un régimen, o sea, perdón, que se va a aumentar un 20%, o sea, en el fondo vamos a llegar a más gente, y que esto se financiaría con esas fuentes que nos has dicho ahora. Pero Claro. eso implicará reformas también a los regímenes tributarios. Se hablaba en algún minuto también de eliminar algunas excepciones, exenciones se dice, exenciones, ¿no? Sí, exención. Exención tributaria. Sí. 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 ¿Podría Lo que ser pasa eso una es que, vía, Camilo, no? mira, lo que pasa es que en realidad el gobierno se está, primero, ¿por qué ha sido tan criticado? Porque el gobierno está analizando y está proyectando sobre una base que, valga la redundancia, es proyectiva. Ya nosotros también recordemos que estamos en una situación en la cual hay un cambio en la Constitución, ya. Por lo tanto, el gobierno solamente puede atar el presupuesto de un año hacia otro. O sea, este es el último año del gobierno, por lo tanto, el próximo año quedaría atado el presupuesto. Pero esta reforma no sería algo para el otro año, sino que sería algo Permanente. venidero. Exactamente. Por lo cual, ¿qué dicen los economistas? No está mal incrementar el pilar solidario. Al contrario, es algo que se le solicitó. El tema es desde dónde se va a obtener los recursos. Y los recursos no pueden venir de ingresos extraordinarios o ingresos que son no permanentes. Ya eso borra el concepto matemático que se ha aplicado desde los años 90, ya, en el cual toda reforma debe estar sustentada con ingresos que sean permanentes. ¿Y eso de dónde vienen estos ingresos permanentes? Desde las modificaciones tributarias, porque es algo interno de la economía, es algo que podemos manejar. El tema es que todo lo que sea externo no lo podemos manejar, tales como las negociaciones extraordinarias que fueron con los ingresos que se producen una sola vez, o los ciclos alcistas del precio del cobre, ¿ya? Porque recordemos que ahora nosotros estamos en un precio alcista, pero no debemos olvidar que a finales del año 2015 tuvimos precios bastante bajos que nos llevó casi a $2,2 la libra. Fíjate Entonces, ahí estuvimos en crisis prácticamente. Camilo Cornejo, docente de la Universidad Andrés Bello, fíjate que, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, perdón,
disculpa, Rodrigo Valdés dice que esta forma de financiamiento que ha impulsado el gobierno es imprudente. Ese ha sido el adjetivo calificativo. Dice, por ejemplo, que tal como señalas tú, esto es un paso deseable y cada vez más necesario. Sin embargo, estima que las holguras de las que tú hablas, esperadas por Hacienda, son el resultado de un feble, esa es la expresión que utiliza Rodrigo Valdés, y hasta cierto punto fantasioso ejercicio de proyección. O sea, es muy brutal en sus críticas el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés respecto de esto que plantean como que necesidades permanentes son financiadas con fuentes extraordinarias, no permanentes. Claro. Ese es el punto. Exactamente, entonces yo creo que el gobierno lo que debe hacer es, ok, puede financiar cierta parte actualmente con el incremento en los ingresos, ¿cierto? Con estas negociaciones que se han generado, pero tiene que haber una modificación tributaria también a la sociedad que amarre y que permita poder sustentar a futuro esta modificación que se va a hacer, porque además el gobierno se ve presionado por un tema político, por el cambio, ¿cierto?, en la estructura de las pensiones, ¿ya? Recordemos que hay una conversación de fondo acá, ¿ya? Está planteado el sistema tripartito, el gobierno ha planteado modificar el sistema de las pensiones para dar mayor sostén. Ahora, ¿hacia dónde debería ir dirigido? Primero, estaban hablando la comisión donde pertenece el exministro Ignacio Briones, de modificar los impuestos, ¿cierto? O sea, tocar un poco más los impuestos, ya sean impuestos directos o indirectos, para poder incrementar los ingresos hacia las arcas y así permitir poder dar mayor sostén. Porque lo peor que puede pasar sea de que en 4 años más nosotros tengamos una baja en los ingresos, ¿cierto? Y no tengamos forma de poder sustentar este pilar solidario, porque los únicos perjudicados son los pensionados, ¿ya? Camilo, y también los proyectos asociados. Camilo, y en el caso de producirse ese problema de falta de recursos, ¿eso implicaría como que el gobierno, o perdón, el Estado, porque ya eso trascendería uno u otro gobierno, debería volver a modificar, debe endeudarse? ¿Cómo en el fondo, si esto ya es una norma, es una ley, cómo lo sigue costeando en el fondo? Cuando yo dije los perjudicados son los jubilados, porque en el peor caso, países que entran en crisis, que esto nunca va a pasar en Chile, ¿ya? Pero países que entran en crisis económica severa, no pueden hacer cumplimiento de sus leyes. Pero esos son casos muy aislados a nivel mundial. Normalmente lo que pasa es que cuando el gobierno se da cuenta que está más ajustado del bolsillo, lo que hace es disminuir el gasto fiscal, ¿ya? O sea, proyectos que se estaban realizando los detiene, o que se iban a impulsar los detiene, o recurre a la deuda. Pero la deuda es también es heredable. Recordemos que, ¿por qué es heredable? Porque el gobierno se endeuda un año, el gobierno se endeuda a 20 años, a 50 años. Entonces, ¿dónde está el punto importante? De que toda proyección de gasto fiscal va a incrementar la deuda en gran proporción, ¿ya? Entonces, es clave esta decisión del gobierno de dónde obtener recursos. Por eso es tan importante que se entre a una comisión de investigación, y por eso el exministro plantea también la necesidad de que se clarifique de dónde se van a obtener los recursos y que esto esté asociado a modificaciones tributarias más que a ingresos actuales. Claro, lo que a uno le llama la atención ahora ya desde el punto de vista político, no la mirada económica que está haciendo Camilo Cornejo, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero agrónomo, máster en finanzas y magíster en ingeniería industrial. Digo que desde el punto de vista político uno se pregunta si este asunto estuvo un año en la Cámara de Diputados, me refiero a la reforma del sistema de pensiones, y que prácticamente no ha sufrido modificaciones en lo que se propuso en aquella oportunidad que hizo tuto ahí en la Cámara de Diputados, y que el presidente repuso con su discurso en cadena nacional la semana pasada. ¿Cómo es posible que en el fondo vayamos a gastar una cantidad importante de tiempo y finalmente capaz que no se llegue a acuerdo? ¿Y por qué no se discutió este tema antes? Porque es un asunto de perogrullo. Si yo quiero hacer una modificación en la economía familiar, quiero aumentar mis gastos en 1.500 millones de dólares, en el caso nuestro de 150 pesos al mes, tengo que tener resuelto de dónde los voy a sacar. O sea,
La vieja expresión, pusimos la carreta delante de los bueyes, pareciera ser aplicable en este caso. Hacer una reforma, pero no está financiada, o por lo menos no se sabe bien cómo se va a financiar, creo yo. Claro. Lo que pasa es que en realidad se sabe cómo se va a financiar. El problema es que ese financiamiento en realidad puede ser algo efímero. O sea, ¿qué puede pasar? Y que donde está la preocupación de los economistas está en que ese financiamiento puede tener complicaciones futuras, en lo cual lleven un minuto a que cuando existan disminuciones en los ingresos, porque se está proyectando con un alza en los ingresos, o sea, solamente estamos viendo un escenario optimista, no un escenario promediado. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar de que tengamos que recurrir a la deuda? Y eso es lo peor que puede pasar, porque Chile plantea la política de disminución de la deuda. Ahora, ¿por qué estuvo detenido? Netamente por un tema político. ¿Y hacia dónde va dirigido esto? Esto va a dar solución a una necesidad actual, que es la mejora de las pensiones inmediata, ¿ya? Pero es algo de trasfondo, o sea, también nosotros vemos de que puede mejorar las pensiones, sí, sin duda, pero ¿cuánto? ¿Cuánto lo va a mejorar y cuánto va a atar al país del gasto fiscal? Entonces es importante que se plantee eso. Sin duda el pilar solidario es clave. Es clave. Todos apuntan de que este incremento es uno de los puntos más importantes de esta reforma. Pero también dar sostén de dónde vamos a obtener los recursos y si estos recursos van a ser permanentes y si no van a generar también disminución en otros gastos, ¿cierto? O en otras inversiones públicas. Bueno, porque recordemos que no solamente Chile necesita pensiones, sino que también Chile necesita incremento en la capacidad hospitalaria, Chile necesita incremento en la capacidad educativa. Entonces, si eso va a afectar, bueno, a futuro, puede haber problemas importantes, ¿ya? Por eso también es clave ver una reforma tributaria en paralelo, como lo hizo la presidenta Bachelet en su minuto, que estaba planteando una reforma tributaria, ¿cierto? Y planteó también una modificación a las pensiones. Se hacen en paralelo todas esas reformas. Camilo Cornejo, docente de la Universidad Andrés Bello, ingeniero agrónomo, máster en finanzas y magíster en ingeniería industrial. Muchas gracias por estar en comunicación con nosotros esta mañana de miércoles 10 de marzo. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Chau, chau.